¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos Canal Tributario MX. Gracias a todos los que nos siguen por plataformas, Spotify, en todos los medios en general. Le agradecemos estar esta noche también con otros de los temas, precisamente hablando de jurisdicción y territorio, sus efectos fiscales. Y pues con este tema comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. El día de hoy con el tema jurisdicción o territorio, efectos fiscales, es con lo que vamos a analizar estos conceptos principales, precisamente en nuestro orden jurídico en México, tanto a nivel también constitucional, internacional, y bueno, también viendo los efectos que tenemos en nuestro sistema. Entonces, con esto, pues bueno, sin mayor preámbulo, iniciamos con el tema precisamente hablando de algunos aspectos constitucionales, como el artículo 31, fracción cuarta, ¿no?, que denota criterios precisamente de los temas de qué es precisamente la obligación de todos los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, así como tanto la Federación, estados, Ciudad de México, municipios en que residan, precisamente estableciendo el principio de la residencia de la forma proporcional equitativa que dispongan las leyes y llevando esta premisa, este tema de una norma que fundamenta precisamente a todas las leyes, al sistema tributario mexicano, precisamente entrar el principio de tanto de proporcionalidad tributaria como de equidad, como los rectores, inclusive la Suprema Corte haciendo en varias de las épocas del Semanario Judicial de la Federación, con darle forma a los principios precisamente que hablamos, proporcionalidad y equidad tributaria, para efecto de que ahora con la reforma también, tanto en el tema de los derechos humanos, con esta reforma de junio del 2011, pues precisamente iniciando épocas en donde vamos a ver un dinamismo tanto constitucional, de la ponderación de principios constitucionales, ahora con los derechos humanos fundamentales, pues conceptos como capacidad contributiva, el tema del estado grave, precisamente la capacidad contributiva, que sea de manera general y pues que los criterios tanto de exención como de temas de ahora llamada reducción, precisamente antes condonación, pues sea con los criterios precisamente de justicia tributaria, que sean los que precisamente sean los rectores en este tema, ¿no? Entonces, esta situación, decía, llamaba la atención de que se conformaran estos principios, pues en las épocas, en la octava, en la novena, sabemos que en la décima primera época tenemos pues verdaderamente cambios en cuanto a los alcances precisamente de estos principios, la influencia precisamente también de la argumentación constitucional, de dar un criterio, fijar un criterio de alcance para las normas secundarias y pues hablar precisamente de estos nuevos cambios en esos aspectos. Por eso me llama la atención también ver el alcance de lo que es territorio, de lo que es territorio para efectos fiscales, porque sabemos que cuando hablamos de una jurisdicción, cuando decimos el tema territorio, nación, país, pues precisamente hablamos de un poder soberano que está precisamente regulado en su actuación por una norma fundamental, en este caso la Constitución. El tema de ser una norma constitucional suprema, en el análisis precisamente tanto de los artículos primero constitucional, 31 fracción cuarta, 133 de la Constitución de la supremacía constitucional, pues va a fijar esos elementos tan importantes para el ciudadano, para el administrado, para la defensa de sus intereses, sus derechos, y también, además de defender los derechos colectivos o difusos, ¿no? La justicia social, que la Constitución mexicana entra también en temas no nomás de un derecho, vamos a decir, de carácter atinente a la persona, al tema del derecho humano, sino también en la defensa de carácter colectivo de los derechos
en todo caso, que son precisamente garantizados precisamente por la Constitución, por el orden constitucional, y bajo ese reflejo, pues bueno, quisiera entrar al tema de lo que es el territorio para efecto del o país, nación, etcétera. El tema es, cuando abordamos el tema constitucional, pues es muy importante traer a colación, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que nos establece claramente que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, plataforma continental, zócalo submarino de las islas y de todos los minerales, sustancias, vetas, mantos, yacimientos que constituyan depósitos y que tenga como componentes terrenos, ¿no? Y todos los recursos naturales que sean atinentes precisamente serían parte de, entendemos aquí yacimientos minerales, entendemos todas las materias como el petróleo, el tema de hidrógeno sólido, líquido, gaseoso, el tema precisamente de que en el territorio nacional, con la extensión y términos que inclusive establece en este caso, pues el derecho internacional público. Entonces, bajo esta vamos a decir, paradigma constitucional, estos cambios que hemos tenido precisamente en la visión que tiene el Estado respecto a los recursos, la manera en que deben de generar progreso, la manera que el Estado debe ser también muy cuidadoso en el tema de preservar precisamente esos recursos naturales en ese orden constitucional, pues evidentemente es propiedad de la nación, aguas, mares territoriales de la extensión y términos que también fije el derecho internacional. Tanto marinas interiores, lagunas, esteros que se comuniquen de manera permanente, o en el mar, inclusive lagos interiores. Todo esto es el ejercicio que tiene la nación sobre estos puntos que son muy importantes del territorio nacional, ¿no? Entonces, propio 27, párrafo 9, también de la Constitución, la nación precisamente establece que ejerce sobre la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y el adyacente a los derechos de soberanía y las de jurisdicción que determinen el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, esa zona económica exclusiva nos establece que se extenderá 200 millas náuticas, medidas precisamente a partir de la línea base desde la cual se mide el mar territorial. Entonces, estas 200 millas náuticas, es muy importante identificar esa zona económica exclusiva que establece el párrafo 9 de nuestro artículo 27 constitucional y que de alguna manera regula este punto del territorio, que identificar ese mar territorial, esa zona económica exclusiva también como un elemento, y el 27 también el espacio aéreo, ¿no? El espacio aéreo precisamente que si bien se va a establecer límites, extensión y demás, estará sujeto también a las reglas del derecho internacional público, en este caso pues de las reglas, yo diría hard law, o sea, de las reglas duras también a nivel internacional, y propiamente también la aplicación del artículo 39. La soberanía nacional reside esencial originalmente en el pueblo, y bueno, todo poder público dimana del pueblo para su beneficio y lo instituye para este efecto del beneficio, ¿no? Entonces, creo que tanto el concepto de soberanía lleva al tema también de hablar de potestad tributaria, ¿no? Una potestad tributaria normativa, una potestad tributaria administrativa, una forma en que también se dota en la parte del Estado pues de las diferentes poderes con los que se ha estudiado, instituciones que pues tienen la competencia, que tienen toda la, diríamos, una parte de la jurisdicción que en este caso fiscal, que es la que me interesa abordar, la parte fiscal, pues esa soberanía y esa potestad tributaria están precisamente reguladas en el artículo 39, en el artículo 73, en fracciones, en el 115, en el 124, bueno, vamos a ir encontrando, dependiendo el nivel de gobierno también, la división en que esté estructurado el poder público en federación, estados y municipios, pues precisamente esa potestad
fiscal y esa competencia que la propia Constitución va a poner orden de quién va a gravar, qué fuente tributaria y quiénes precisamente después de las convenciones fiscales que ocurrieron precisamente el siglo pasado, pues se da la competencia y se fija en la ley de coordinación fiscal que hoy conocemos, ¿no? Entonces, que ya desde el 80 tenemos ese sistema de coordinación fiscal y que pues de ahí es donde tenemos esas fuentes, esas capacidades del Estado para establecer esa soberanía tanto nacional, estatal, etcétera. Ahora bien, la soberanía nacional en el 42 también establece claramente el territorio nacional, comprende pues todas las partes integrantes de la federación, islas, incluyendo arrecifes, cayos, mares adyacentes, incluyendo las islas de Guadalupe y Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico. Nos establece precisamente que tanto plataforma continental, zócalos submarinos, islas, cayos, arrecifes, aguas y mares territoriales y el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional que sabemos precisamente tenemos el marco de los tratados, en todo caso regulados por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el punto que se define principalmente como pacta sunt servanda, ¿no? Se obliga el Estado precisamente a establecer las reglas del juego, la comunidad internacional, qué parte sería ya comunidad internacional, el derecho de paso, la navegación, etcétera, la jurisdicción y soberanía que se ejerce sobre los mares. Es un punto muy importante que debemos de considerar en los aspectos de lo que es la jurisdicción, territorio, el país, la residencia. Bueno, entonces cuando entramos al tema ahora del derecho internacional y que hablamos ahora de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, hay que hablar también de CONVEMAR. O sea, CONVEMAR, la Convención también Internacional del Mar, que define precisamente zona económica exclusiva. En este caso, el artículo 55 nos establece del régimen jurídico específico de la zona económica exclusiva y establece ya como norma internacional, como norma de derecho internacional, que la zona económica exclusiva, que es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a que sujeta un régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado que ejerce y el Estado ribereño ejercen derechos y libertades sobre esta zona y se rigen por disposiciones pertenecientes a esta convención internacional que vamos a denominar CONVEMAR. Esos derechos de jurisdicción precisamente de CONVEMAR que también se definen en preceptos como el artículo 56, pues nos dice con qué arreglo va a estar de alguna manera estableciendo el derecho de soberanía sobre ciertos temas sobre todo de exploración y explotación, de administración de esta zona económica exclusiva, de los recursos naturales, de los tanto vivos como no vivos, de las aguas subyacentes, de todo el lecho precisamente y subsuelo marítimo respecto de actividades precisamente de exploración y explotación en esa zona y tal como la producción precisamente de energía derivada del agua, de las corrientes, de la investigación científica. Toda esta parte son los derechos que CONVEMAR establece en el artículo 56 de CONVEMAR. Esto quiere decir que lo que un país tiene como México sobre esa zona económica exclusiva no es una soberanía totalmente nacional, sino que sobre esas 200 millas náuticas que ya sabemos que inician, pues son adyacentes al mar territorial, precisamente se establece un tema de jurisdicción que establece CONVEMAR y que va a esos elementos, ¿no? Exploración, investigación, administración de recursos naturales, es decir, no está estableciendo todos los derechos al Estado o toda la soberanía, sino que dice, bueno, podrás administrar, podrás conservar, podrás explotar, podrás con fines científicos, con fines que sean también de exploración, de investigación, etcétera, pero establecería la conclusión entonces que la zona económica exclusiva tiene precisamente limitado, restringido ese derecho por el derecho
precisamente de CONVEMAR, artículo 56, y además el Estado tiene derechos y deberes sobre esa zona económica exclusiva, ¿no? Ya sea los que sean ribereños, con litoral o sin él, sujetos a disposiciones pertenecientes a la convención, lo que es CONVEMAR, pues tienen precisamente ellos libertades de navegación y sobrevuelo, entendido de cables y tuberías submarinas. O sea, nos empieza a establecer precisamente CONVEMAR esos elementos, y propiamente estas normas de derecho internacional se aplican sobre esa zona económica exclusiva en la medida que no sean incompatibles con temas de conflicto con las partes, con arreglo a diferencias que se van a establecer en la Corte Internacional de Justicia en la interpretación y aplicación conforme al artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, que es su estatuto orgánico, pues aplicar precisamente elementos de derecho internacional público, elementos de doctrina, elementos de jurisprudencia precisamente internacional, que este tema, pues diríamos, es la parte, vamos a decir, judicial de la Organización de las Naciones Unidas, y que establece estos lineamientos. Pues esta anchura, precisamente de las 200 millas marinas que se establecen desde la línea base que decíamos terminando el mar territorial, está precisamente medidas en esto. Hizo un acuerdo internacional establecido en el artículo 57 CONVEMAR, y sobre aspectos de lo que además tenemos que conocer, que la milla náutica equivale a 1.852 metros, que prácticamente identificar esos 1.852 metros como parte de la milla náutica, y de ahí, si hacemos la multiplicación de 200, precisamente esas 200 millas que tenemos convertidas en kilómetros, tenemos alrededor de 170.4 kilómetros los que abarca esta zona, y terminando esta zona pues ya tenemos el mar internacional, ¿no? O sea, la parte de la comunidad internacional tendrían jurisdicción sobre todo el resto de la parte, vamos a ir del mar, del mar abierto, de estas partes, ¿sí? Y ahí se regula para el tema de demandas por daño, por avería, etcétera. O sea, todas las reglas también de los estados, las declaraciones que tienen de la condición jurídica del agua y del espacio aéreo también subyacente, de los derechos y libertades de los estados, toda esta parte de lo que es el tema precisamente. Y cuando hablamos de mar territorial, nomás hay que decir que el Estado ejerce plena soberanía. Aquí ya estamos, zona económica exclusiva, no hay plena soberanía en esa zona económica exclusiva, pero sí estamos en el mar territorial, que son 12 millas náuticas de mar adentro, contados desde la línea de costa, y aquí sí tenemos en este sector del océano precisamente pues que el Estado sí tiene sobre esas 12 millas náuticas la soberanía y la jurisdicción, etcétera. ¿Por qué hablo de esa diferenciación entre mar territorial y zona económica exclusiva? 12 millas náuticas, 200 millas náuticas, y luego ya mar internacional, ¿no? Esto es el tema porque cuando vemos la CONVEMAR precisamente se identifica esta parte de mar territorial, de esas 12 millas náuticas y de los efectos sobre ese mar territorial. El tema del espacio aéreo igual, hablamos del Tratado sobre Espacio Ultraterrestre, precisamente que nos dice que la totalidad, la comunidad internacional, pues tiene precisamente esa dimensión, vamos a decir, ese plano horizontal sobre la frontera de los estados, sobre esa dimensión también vertical de delimitación hacia el espacio exterior, y que pertenece en su totalidad a la comunidad internacional, decía, ahí sobre ese punto, ¿no? Y científicamente existen también opiniones encontradas sobre algún punto en donde nos dicen que pudiera ser entre 80, 100 o 120 kilómetros por encima del nivel del mar, para establecer como máximo de espacio aéreo, pero bueno, estos son temas todavía de fijación en cuanto a este tema. Ahora,
efectos fiscales sobre el tema territorio nacional o el concepto México, país, territorio nacional. Ya vimos el concepto tanto de soberanía, de jurisdicción, donde se ejerce determinados efectos tanto en Convemar como en la Constitución mexicana. Pues el artículo 8 del Código Fiscal de la Federación, caso México, establece que para efectos fiscales se entenderá por México, país, territorio nacional, conforme a lo que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos integra por territorio nacional. Vimos tanto el 39, 42, etcétera, de la Constitución, pero aquí establece precisamente el tema y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial. Es decir, aquí para efectos fiscales incluye la zona económica exclusiva como parte del territorio nacional, cuando acabamos de ver que Convemar pues no está estableciendo toda la soberanía, plenitud de soberanía y jurisdicción sobre la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial, y sin embargo pues para efectos fiscales está incluida en México, siendo un tema que bueno, jurídicamente, al momento que la autoridad estableciera que puede haber actos grabados, por ejemplo, sobre esa zona económica exclusiva, precisamente en donde no tiene plenitud de jurisdicción y de soberanía el Estado mexicano, sino que la tiene en relación a lo que establece Convemar en los lineamientos que vimos en el 57, en los preceptos del 58 de Convemar. Pues aquí para efectos del territorio nacional, pues sí se incluye lo que si una autoridad fiscal estableciera que hay un acto mercantil que se da en esa zona económica exclusiva y pretende grabarlo, o inclusive, no nomás pretende grabarlo, lo graba y cobra impuestos por ese acto que está en esa zona, pues tendría un tema de debilidad jurídica frente a lo que acabamos de comentar, ¿no? Estás en una zona económica exclusiva, el tema es que no tienes una jurisdicción completa frente a esto, y entenderíamos un conflicto que tendríamos que definir todavía hasta delimitar precisamente si el Estado mexicano entendería sobre estos lineamientos de Convemar tener ese ejercicio, esa potestad tributaria de gravar sobre ese punto. Por eso pues la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es Convemar, la Convención sobre Aviación Civil Internacional y en general el derecho internacional, pues van a regular también los aspectos de esa facultad que tiene el Estado de regular precisamente pues todo esto de la tributación, los aspectos en que debería de estar definido este punto, pero bueno, el artículo 8 entonces del Código Fiscal contiene este alcance que estaría en los tribunales también delimitarlo y darnos el criterio definitivo en relación a la potestad, en relación a esa soberanía, en relación precisamente a los aspectos del poder tributario que vimos en conceptualizar precisamente lo que son estos puntos, ¿no? Por esto, como un tema muy, muy relevante, el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, pues define muy claramente: las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Entonces, un tema, las disposiciones del Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de los dispuesto por los tratados internacionales que México sea parte. Solo mediante ley se puede destinar una contribución a un gasto público específico. El tema, cuando nos dice esa parte, los tratados internacionales se tendría que aplicar, en todo caso, dice el Código, se aplicará en su defecto y sin perjuicio de los dispuestos por los tratados internacionales. Aquí el tema es interpretar también los alcances tanto del derecho internacional, de la interpretación precisamente de que establece los artículos 31 al 33 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, para interpretar en el contexto tanto el tema Convemar como el tema del artículo 8 del Código Fiscal de la Federación en cuanto a los efectos fiscales que se tienen en ese espacio. Puede ser espacio aéreo, puede ser en mar territorial, en esa zona económica exclusiva, islas, cayos, arrecifes, lo que denominamos ese ámbito tanto espacial,
como temporal de validez de la norma tributaria, donde aplicaríamos en todo caso la producción de un ingreso o de una renta, en el caso de impuesto a la renta, la producción precisamente del incremento positivo en el haber patrimonial de las personas, dado el territorio mexicano, o sobre todo la importancia que tiene el impuesto al valor agregado o IEPS dentro del territorio, porque aquí se hablamos de actos, actividades que se dé el hecho generador dentro del territorio mexicano, ¿no? Y los efectos que tienen, por ejemplo, tanto en IVA como el tema importación-exportación, porque en el tema ahí, por eso, cuando verdaderamente tenemos la exportación de un servicio, sabemos que hay una distinción de tasa, de una tasa general, a lo mejor una tasa del 0%, igual cuando hay una importación, etcétera, que no viole tratados como los económicos, yo diría el Telecuem, el TEMEC, el Transpacífico, y puntos que sean importantes para no gravar precisamente con cuotas del que tuvieran que ver con el comercio exterior, pues tema de servicios, ¿no? Cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de intangibles, el de ver el tema de la causación precisamente de las contribuciones, causación entendida como la combinación de ese hecho generador con el hecho imponible, y a través de la figura de autodeterminación tributaria, pues llegar a esa, vamos a decir, esa determinación liquidación y la generación precisamente de la pretensión patrimonial que tiene el Estado, una prestación de carácter público que debe enterar en su forma de impuesto para todos los efectos que se tiene. Entonces ese es un tema que, si bien el artículo 8 lo pueden analizar en el Código Fiscal de la Federación, vamos a tener los efectos más importantes precisamente en analizar el 27 de la Constitución, el 39, el 42, el 133, igualmente el tema de la potestad de los estados 116 y 117, y de la hacienda pública municipal, sin dejarla también con la premisa del artículo 115 constitucional en este aspecto de conocer verdaderamente la competencia tributaria, el poder tributario que se tiene, tanto normativo, administrativo, y bueno, pues todos estos aspectos que son muy, muy relevantes en la tributación. Por eso la conclusión más importante de los efectos que se tienen de causación precisamente de las contribuciones en lo que es país, territorio, en lo que es el aspecto más relevante, el espacio aéreo y marítimo, decimos, hay algunas diferencias de tratamiento fiscal, como cuando hay vuelos internacionales y estamos en un vuelo internacional, bueno, cuando se considera que del vuelo se cause el impuesto al valor agregado, y cuál estaría en un tema de espacio aéreo, pues ya fuera de lo que sería conceptuar el territorio mexicano, y de ahí podemos encontrar algunas ficciones donde la norma tributaria puede identificar que una parte de esto, el 25%, sería, por ejemplo, causado de actos, actividades en territorio mexicano, o cuando no, etcétera, o cuando tenemos una matrícula de un barco mexicano, qué efectos tributarios también tiene respecto a el tema de estar precisamente en mar territorial o en zona económica exclusiva, de lo que acabamos de definir precisamente, que la Constitución nos da estos elementos principales de la tributación, ¿no? Aunado ahora a la protección de los derechos humanos, del artículo 1 constitucional, en los aspectos de respetar precisamente que el Estado sea garantista de estos temas, y de que también tenga una protección de derechos humanos, el tema del patrimonio, el tema de la nacionalidad, el tema del pagar impuestos precisamente conforme a la riqueza generada y a la capacidad contributiva de cada sujeto a realizarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, bajo esta situación, pues bueno, la conclusión sería: al análisis del artículo 8 del Código Fiscal de la Federación, habría que denotar si establecer zona económica exclusiva en su redacción pudiera ser en todo caso un tema de interpretación y de conflicto en cuanto a incluirlo en su redacción, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por su atención, les agradezco seguirnos,
por favor, continuemos con los demás temas que podamos ir estableciendo para un mejor estudio del derecho fiscal mexicano. Muchísimas gracias y muy buenas noches.